Saludos, saludos, buenas noches. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da. Eh, Saludos, More. Que Dios sea con nosotros y podamos meditar en esta pequeña charla, en esta pequeña reflexión. Como en todo, que pueda traernos una bendición a la vida. Agradecemos a Dios entonces por ello, y sí, un saludo a todos que están conectando, bueno, los que se irán conectando también posteriormente, a los que pues posteriormente mirarán también el video, escucharán estas palabras, de verdad que sea de bendición a la vida. Un saludo a todos. Hermana Leti, un saludo desde donde se está conectando. Bueno, vamos a iniciar. En esta noche vamos a meditar en un versículo que está ahí en Éxodo 15, versículo 22. Voy a dar lectura a este pequeño versículo para poder comentar algunas cosas. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron por 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. A manera de reflexión, en un comparativo, en algo ilustrativo, dice que partieron del Mar Rojo y llegaron a Sur, a las tierras de Sur, por 3 días. En ese transcurso de 3 días, dice la Escritura que no tenían agua, no habían tomado agua, tenían sed porque no había agua. Y lo que me llama la atención, como los sabios lo expresan, es que dice: ¿por qué, por un lado, Moisés suplió la necesidad del pueblo al colocar un árbol sobre esas aguas, que por cierto se cita y se dice que ese árbol era amargo, y las aguas se endulzaron? Así pudo satisfacer la necesidad del pueblo en que tuvieran que beber agua. Pero, a la par, también menciona que ahí Dios, a través de Moisés, les dio estatutos y decretos. En una palabra muy conocida para nosotros: mandamientos. ¿Y qué relación tiene, a manera de términos prácticos, el que hayan caminado por 3 días, que no haya agua, que tengan sed, y que hayan murmurado, y que pues Dios les haya dado mandamientos y estatutos? En un sentido ilustrativo, el agua es comparada a la Escritura, el agua es comparada a los valores, a los principios de la Biblia, de la Escritura. Entonces, cuando hay sed, cuando hay necesidad de valores, de principios en la vida, hay una escasez interna en el alma, que eso ocasiona que la gente empiece a estar no contenta, que empiece a renegar de su realidad, de su circunstancia, de su situación, que empiece a estar inconforme. Dice la Escritura que fueron 3 días los que caminaron sin tomar agua, y como consecuencia empezaron a murmurar de Moisés. Eso nos enseña algo en términos prácticos, que cuando no estamos trayendo información correcta o información de ética, de moral, de conceptos de valores, de principios a la mente, en el día a día, en ese avanzar cotidiano, eso de alguna manera va a provocar que el corazón no se sienta satisfecho, que nuestra alma y nuestra mente no se sientan tranquilas, en paz, y eso ocasionará que resulte esa fuerza interna en descontento, en murmuración en el caso del pueblo, a falta de ilustrativamente agua, que tiene que ver con los valores y los principios que Dios establece.
Por esa razón, dice que Moisés estableció estatutos y principios en ese momento. Ahora, esto es algo que podemos dimensionar y proyectar a todas las etapas que vivimos. Por ejemplo, hablemos de los niños. Dios tenga bondad y misericordia de las adicciones. Dios tenga bondad y misericordia de los vicios, que no solamente pueden ser en un niño, que también pueden ser en adultos. Hoy en día, adicciones y vicios no solamente es lo que en su momento conocemos como sustancias blancas o propiamente como alcohol, sino puede haber diferentes vicios. Muy común hoy en nuestro tiempo el asunto de las redes sociales, el asunto del internet, vamos a llamarle el asunto del celular, y algunas otras formas de tener vicios que la gente puede vivir, que puede experimentar. Pero, ¿por qué el vicio puede ser algo que atrape el corazón o la mente, la vida de una persona? Aún los médicos enseñan y dicen que alguien que cae, los que estudian o los que son profesionales en tratar asuntos de vicios, asuntos de estar atrapado en estas sustancias, dicen que el principio número uno por el cual una persona o un joven cae o es atrapado en los vicios es porque su mente está carente de información, de valores, de ética y de moral desde niño en la vida. Y esto es algo muy importante. Estamos mirando que el pueblo tenía sed, que a consecuencia de que tenía sed y no tenía valores y principios de estar ocupados en ellos, vino la murmuración, y por eso es que Moisés hace hincapié en que se establezcan estatutos y mandamientos. Dicen los comentaristas y dicen los grandes sabios que como consecuencia también entonces una persona que no tiene una constancia de estar recibiendo información, no se diga de los niños, de ética, de moral, de formación, de valores como lo llamamos en medio de nuestra sociedad, eso creará entonces una ausencia de valores en la mente, y como en algún momento lo hemos escuchado, la ley del espacio vacío, al no haber información correcta, al no haber una mente ocupada en valores y principios constantemente, algo más lo tiene que ocupar. Y a esa mente carente de esta información es entonces que es una presa muy fácil para las adicciones y para los vicios. Por eso aún los médicos que tratan estas enfermedades, entre comillas, dicen que la causa número uno por los cuales los jóvenes hoy en día, a manera de ejemplo, llegan a caer en estas circunstancias y en estas realidades es porque desde niños no se les dio una información o no se les alimentó con valores, con principios, con ética y con moral. Y ausencia entonces de información que les ayude a esa educación y formación en la vida, entonces vienen los vicios y las adicciones. Esto me hace recordar, por ejemplo, a José. José, cuando lo aventaron a aquella cisterna a sus hermanos, cuando quisieron matarlo y que posteriormente lo vendieron, hemos de recordar que los comentaristas dicen que, y la Biblia dice que esa cisterna estaba vacía. Entonces, al estar esa cisterna vacía, se comenta que estaba llena de serpientes y escorpiones. Y volvemos al mismo ejemplo. Un lugar, una mente, esa cisterna, al estar vacía de agua, surgen serpientes y escorpiones. Una mente que no se ocupa en la información que puede traerle conceptos que le ayude en la vida a traer una formación, una identidad interna, como consecuencia van a saltar entonces ilustrativamente las serpientes y las escorpiones. Cuán importante es, a manera de ejemplo, a manera de exhortación, como lo podemos decir en el buen sentido, y cuán relevante e importante es que, por ejemplo, a los niños se les pueda dar esta información, la información de la Escritura, la información de los valores, la información de los principios,
que su mente se esté ocupando, que su mente esté interiorizando, que su mente esté analizando, que su mente esté ocupada, y así se reducirá enormemente las posibilidades de que ilustrativamente esas serpientes y escorpiones, filosofías de la vida diaria, que conceptos de la cultura, que los medios de información cómo bombardean con tantos conceptos e ideas que muchas veces, pues lejos de ayudar, pueden dañar internamente a la persona, a la vida de un niño. Por esa razón es que es comparativo la enseñanza de la Escritura, de los valores, de los principios, al agua. Al haber ausencia de agua, entonces surge la murmuración. Por eso es que Moisés dijo: establezcan mandamientos y estatutos. Tenemos que mantenernos ocupados. ¿Por qué? Todos nosotros como seres humanos, como ya lo sabemos, apréndalo si es el caso, tenemos dos fuerzas internas. Una fuerza interna hacia lo positivo y una fuerza interna hacia lo negativo. Esa inclinación hacia el bien y esa inclinación hacia el mal. Y esa inclinación hacia el mal no descansa. Lo dijo el emisario Kefa en una de sus cartas. La adversidad anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es algo que no descansa. La inclinación al mal es algo que constantemente, todos los días y a toda hora, está buscando la oportunidad de hacernos actuar, comportarnos y conducirnos en la vida de una manera muy negativa, de una manera no correcta. Necesitamos inyectar a nuestra mente, inyectar a nuestro corazón esa información que es correcta. Ahora miren, y esa información correcta necesitamos encontrarla necesariamente en las Escrituras, en la Biblia, en la Torá, como lo llamamos, como lo conocemos. En Romanos 11, cuando el rabino de Tarso está escribiendo que el olivo silvestre tiene que ser injertado en el olivo natural, entendemos que es en la sabiduría del pueblo judío. Con mucho respeto, en el sentido de gentil, de silvestre, hay una comparación. Miren, el fruto de un árbol silvestre comúnmente no es comestible, no ayuda, no produce. El fruto de un árbol natural, desde luego que sí trae beneficio, ayuda, nutre, la gente se acerca para el bien de él. Entonces, cuando la Escritura y el rabino de Tarso está diciendo: tú que eres un olivo silvestre, que eres injertado contra naturaleza en el olivo natural, quiere decir entonces que el olivo silvestre, su fruto no ayuda de mucho, porque sus ideas están en que comúnmente se alimenta de la raíz de la savia. En el olivo silvestre se alimenta pues de la cultura, que muchas veces no ayuda, en la mentira, en la lascivia, en la arrogancia, en la vanidad, en la competencia, en todas estas ideas que es muy común como seres humanos practicarlas, vivirlas, y que como consecuencia pues el resultado es el fruto, ilustrativamente hablando, del tipo de vida que se tiene, de los problemas que se tienen, de las preguntas existenciales que se tienen, de la no paz, de la no tranquilidad, de la envidia. Y bueno, es un fruto que como consecuencia ahí está, debido a que de donde se está nutriendo ese olivo silvestre no es una savia que le nutra para traer buen fruto, buenos resultados. Pero cuando esa rama silvestre se injerta en el olivo natural, que es en la sabiduría del pueblo judío, en la sabiduría de los sabios de Israel, que viene siendo la sabiduría de la Biblia, de la Torá, de las Escrituras que nosotros conocemos, y cuando empezamos entonces a alimentarnos de esto, cuando empezamos a saciarnos de estos conceptos, de esta información, cuando empezamos a llenar nuestra mente de estos valores, de esta ética, de esta moral, al paso del tiempo, claro que como consecuencia, tarde que temprano, vamos a empezar a mirar un fruto diferente, un resultado diferente. Entonces ya no será un fruto de un olivo silvestre, sino será un fruto de una savia.
esa palabra sabia, si usted la puede buscar con calma, va a mirar que tiene que ver con algo que nutre, con algo que trae nutrientes, vaya, que da fortaleza, que le da vida, que le da una identidad. Y esos son los valores que encontramos. La ética, la moral, la formación, la identidad. Y eso es lo que nos va a mantener entonces con la mente ocupada, y de esa manera no vamos a dar oportunidad a que el instinto malo venga y tome fortaleza. Ahora, dentro de todo esto que estoy comentando, como primera parte, viene una pregunta que un sabio se preguntó y dijo: ¿quién es necio? Y en esos libros de los sabios responde y dice: necio es aquel que menosprecia el regalo, la dádiva más grande que Dios le da. ¿Cuál es esa dádiva y cuál es ese regalo más grande que Dios le da? El tiempo, la vida. Todos nosotros sabemos que tarde que temprano un día nos vamos a ir de este mundo. Quizá usted ha escuchado o recordará esa expresión cuando se dice: ¿cuántos años cumpliste? Y que alguien dice a manera de ejemplo: 40. El salmista mencionó y dijo: porque los años son 70, 80 los más robustos. En medio de ello, entonces se tiene que, cuando estamos en este mundo, cuando estamos en esta vida, hay un capital, hay un tiempo de vida en esta tierra. Y cuando alguien dice: cumplí 40 años, si lo vemos desde este punto de vista, diría: he muerto 40 años a ese tiempo, a ese capital que me han dado en esta tierra. Entonces, la pregunta es que en la medida que avanzan los años, si alguien está siendo consciente, va a empezar a preguntarse: la vida se me está yendo, los años están por terminar, la fuerza se está acabando, los días no son iguales, nos estamos acercando todos a un punto donde es lo normal de la vida, irnos de este mundo, porque eso es lo normal. Pero la pregunta es: ¿cómo estamos aprovechando y viviendo ese tiempo y ese capital de tiempo y esa vida que nos dieron sobre la tierra? ¿Cómo la estamos aprovechando? ¿Por qué entonces el tema que se puso fue: arrepiéntete un día antes de tu muerte? Nadie de nosotros sabe el día que nos vamos a morir. Nadie de nosotros sabe el día que nos vamos a ir de esta tierra. Tendríamos que conocer, para que literalmente tomáramos esa expresión, tendríamos que conocer el día que nos vamos a ir de esta tierra y decir: un día antes me voy a poner a cuentas de todo lo malo que hice, pedir perdón para con mi prójimo y para con Dios. Pero como nadie sabe el día que se va a ir, entonces, ¿cómo vamos a aplicar, o cómo es que los sabios aplican esta expresión: arrepiéntete un día antes de tu muerte? Pues exactamente lo que ellos están diciendo es: como tú no sabes el día que te vas a ir, tú tienes que hacer una introspección y un análisis de tu vida todos los días, de cómo estás viviendo, de cómo te estás comportando, de cómo estás, tu conducta es en el diario vivir. ¿Por qué? Porque tú no sabes el día que te vas a ir. Ahora, entonces, ¿qué es menospreciar la dádiva y el regalo más grande que Dios nos da? El tiempo. Y eso, los sabios dicen, es una persona necia. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada semana, cada mes que está avanzando, se le está yendo las oportunidades y el tiempo. ¿Alguien puede pensar y decir: yo estoy bien, no necesito de qué arrepentirme, yo estoy bien, no le hago mal a nadie? Dios tenga bondad y misericordia. Imagine a una persona que se encuentra en el hospital en estado de coma. El hecho de que no haga cosas malas no quiere decir que es una persona buena necesariamente.
el hecho de no hacer cosas malas no nos identifica necesariamente como personas buenas. Para que alguien sea una persona buena, estrictamente hablando, tiene que ejecutar y ejercer actos correctos que muchas veces van contra su voluntad en hacer lo que es la verdad, en hacer lo que se debe de hacer. Y eso es entonces que puede calificar a alguien como una persona buena. Pero cuando no tenemos nosotros esta conciencia en la vida de que el tiempo se está yendo, de que las oportunidades las tenemos, de que tenemos que seguir trabajando, de seguir esforzándonos en mejorar, en cambiar, en trabajar nuestras cualidades, entonces podríamos caer en esta condición de es una persona necia aquella que menosprecia lo más preciado para su vida, el tiempo, que no está haciendo conciencia. Y al no estar haciendo conciencia del tiempo, entonces no presta atención a sus acciones de su diario vivir, el cómo se está comportando y cómo se está conduciendo. Entonces, una persona, o en el caso nuestro, que no procuramos seguir con ese entendimiento, con ese esfuerzo de decir, tengo que aprovechar día a día las oportunidades y no dejarme atrapar por el instinto malo, eso requiere ocupar nuestra mente de los conceptos correctos, de los valores, de la ética y la moral que debemos hacer. Ahora miren, hemos escuchado y todos sabemos que tenemos que trabajar límites en nuestra vida. Al estar escuchando de los conceptos y de los valores correctos que tenemos que hacer, eso es ponernos un límite, es trabajar sobre nuestro autocontrol, es trabajar sobre el ponerle un stop aún a lo permitido como gustos, como deleites en nuestra vida. Tenemos que trabajarlo. En estos días atrás alguien por ahí compartió un concepto que los sabios enseñan que me pareció muy interesante, muy de prestar atención, y tiene que ver con las plagas de Egipto. En las primeras plagas, cuando vinieron sobre Egipto, dice la escritura que los hechiceros del faraón pudieron emular, copiar las primeras plagas. No así una plaga que vino, que fue la plaga de los piojos. Esa plaga de los piojos se comenta y se dice que debido a que la materia, lo físico, es muy pequeñito en un piojo, es diminuto, muy chiquito, el brujo, el hechicero de Egipto, no podía emular la plaga, copiar la plaga, porque necesitaba más materia, necesitaba en medida más lo físico para poder actuar. Entonces, eso ocasionó que no pudiera actuar la hechicería en lo pequeño. Eso me hizo pensar y es algo que los sabios enseñan, que cuando nosotros nos ponemos límites, cuando nosotros trabajamos en nuestra vida, el hecho de no ir hacia el impulso, hacia el deseo, hacia el gusto completamente, sin ponerle un freno y satisfacernos de todas las cosas que pudieran haber, que muchas de ellas son permitidas, y aun cuando son permitidas hay que ponerle límite como un equilibrio para nuestro bien. Realmente ese es el camino que nos va a llevar a evitar muchos males y muchos sufrimientos en la vida. Es decir, así como esa plaga de piojo que no se pudo copiar porque la materia era muy pequeñita y muy chiquita y no pudo actuar el mal, voy a llamarlo así, cuando nosotros empezamos a informarnos, a tener nuestra mente ocupada de la Torá todos los días, constantemente, analizando nuestra vida, haciendo una introspección en nuestro corazón, y que con la ayuda de Dios todos los días procuramos y tratamos de poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo y que nos esforzamos, eso es limitar la materia en nosotros mismos. Ilustrativamente, es limitar el espacio. No le doy gusto a lo que deseo siempre y que no haya
una materia amplia, no, sino que se haga pequeña, se haga chiquita, y eso es en base a los límites, a la obediencia a los mandamientos, a ponerle margen a las cosas. Otra vez, estudiamos, nos informamos con los conceptos correctos, tratamos de interiorizarlos, tratamos de vivirlos en esa lucha diaria, en esa lucha constante, en esa reflexión de todos los días, en esa reflexión de las etapas que vivimos constantemente. Y cuando vamos haciendo pequeño ese gusto, ese placer en la vida, entonces lo malo, la maldad, difícilmente va a tener dónde pisar, estoy hablando ilustrativamente, para actuar, para ejercer su dominio, para que vengan todos esos males, para que vengan todos esos sufrimientos. Por eso es que los sabios nos enseñan tanto, y en la Biblia encontramos que el emisario Kefa, el apóstol Pedro, dijo, añadir dominio propio a ese trabajo personal, porque ese dominio propio tiene que ver con someter los gustos, aun cuando son permitidos. Es algo que si nosotros empezamos a analizar constantemente en nuestra vida, día a día vamos a caer en una realidad. No puedo estar satisfaciendo la vida a la hora que sea, cuando el impulso y el deseo lo quiera. Algo muy común que quizá hemos escuchado es, ¿te gusta el pan? Tienes una pieza de pan en tu mesa. Por puro gusto, placer y deseo, uno lo come. Pero ¿qué tal y si un día hacemos lo contrario? Nada más para que ejerzamos una terapia sobre nosotros mismos, decir, me gusta mucho el pan y todos los días como, pero hoy no lo voy a comer. Hoy voy a decidir no comerlo. O voy a comer, pero una cantidad muy pequeñita. Eso es una evidencia de que estamos trabajando en nuestro ser interno. Que aún en lo permitido le ponemos un límite. Que estamos trabajando el gusto y el placer y lo estamos disminuyendo. Y en ese trabajo constante que estamos haciendo, eso es lo que realmente nos va a ayudar a que el mal no actúe sobre nuestra vida. No le vamos a dar derecho. Espero que me esté siguiendo. Entonces, cuando el rabino dijo, el sabio dijo en esa expresión, ¿quién es necio? Aquel que menosprecia el regalo y la dádiva más grande que Dios le da, que en este caso es el tiempo, la vida. Vamos a meditar en eso. Tengo tiempo, tengo vida. Y muy común esa frase que puede ser ya hasta repetitiva, pero hay que profundizarla. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O no pensemos que que siempre en la vida vamos a tener la misma fuerza, o que siempre en la vida vamos a tener las mismas oportunidades, o que siempre en la vida vamos a tener la misma resistencia. La realidad es que la vida es cambiante. La vida va por etapas diferentes, distintas. Y si no logramos aprovechar, si no hacemos conciencia de aprovechar las oportunidades que se nos están dando, eso, como consecuencia, nos va a llevar a no lograr objetivos. Lo dijo el sabio. ¿Quién es necio? Aquel que menosprecia el regalo tan grande que Dios le da. La pregunta que tenemos que hacernos es, en los años de vida que tenemos en esta tierra, ¿estoy trabajando sobre esa misión a la cual vine al mundo? ¿Y cuál es esa misión a la cual vine al mundo de manera muy general para todos? Lo dijo el rey Salomón. ¿Cuál es a qué vino el hombre sobre esta tierra? Que tema a Dios y que guarde mandamientos. Que busque una superación personal. Que busque un desarrollo y un crecimiento humano. Por eso el Santo Maestro dijo cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Desde luego ama a Dios, pero dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ese es el trabajo, ese es el desarrollo. Y si usted estudia, medita y mira todos los conceptos de la Torá, toda la información que pueda obtener, va a ver que todo apunta hacia un trabajo personal de considerar a tu prójimo. Perdónalo, ayúdalo, hace de acá. Los mandamientos que conocemos como los 10 mandamientos, todo apunta a tomar en cuenta al prójimo. Es un trabajo personal.
es un trabajo de negarme, es un trabajo de ponerme límites, es un trabajo de hacer conciencia que la vida no gira en torno a mí, que hay algo que hacer, que hay algo que trabajar como cualidades, medidas que Dios nos da en la vida. Entonces, que podamos llevarnos esto en nuestro corazón. Recuerde, Moisés dio mandamientos y estatutos cuando el pueblo tuvo sed y empezaron a murmurar. El agua es simbolismo de la escritura, de la Torá, de la Biblia. Y al haber ausencia de Torá, de información, de Biblia en nuestra mente, surge la murmuración, surge la rebelión, lamentablemente surgen las adicciones, surgen los vicios donde no hay, y que esto también nos lleva a la inconformidad en la vida. Mantengamos la mente ocupada, y la mente ocupada desde luego nos va a llevar a reflexionar que algún día en esta vida ya no estaremos. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos aprovechando ese tiempo y esa vida que Dios nos da? Que esto pueda ayudarnos a manera de reflexión, a manera de evaluarnos, de hacer una introspección y de seguir adelante. Me da gusto saludarles, verles, que Dios bendiga mucho sus vidas, y durante la semana, recuérdelo, siga las pláticas, las charlas, las reflexiones aquí en la página. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Saludos.